Muchos piensan que para avanzar necesitan siempre una mano que los levante, un hombro que los sostenga o un grupo que los empuje. Creen que sin apoyo externo no podrán dar un paso firme y ese pensamiento, lejos de ayudarlos, los encadena. Porque cuando tu fuerza depende de otros, tu camino nunca será estable. Yo he aprendido que los mayores saltos en la vida llegan cuando decides moverte solo. No por orgullo, sino porque entiendes que tu avance ya no puede depender de nadie más. Y ahí descubres algo poderoso, tu verdadera fuerza. La soledad te enseña enfoque, disciplina y resiliencia. No necesitas compañía para seguir, necesitas determinación. Y cuando actúas desde esa convicción interna, el mundo deja de ser un obstáculo y se convierte en el escenario de tu transformación. Lo primero que tuve que aceptar para cambiar mi vida fue algo duro de asimilar. Nadie va a venir a rescatarme. Nadie. Por más cariño que te tengan, por más promesas de apoyo, por más cercanos que parezcan, hay batallas que solo uno puede enfrentar. Hay noches oscuras en las que ni el mejor consejo ni el abrazo más sincero son suficientes, porque hay dolores que tienes que atravesar solo, decisiones que solo tú puedes tomar, pasos que nadie más dará en tu lugar. Y mientras más pronto lo entiendas, más rápido dejas de esperar y empiezas a levantarte. Durante años pensé que en algún momento alguien reconocería mi esfuerzo, que alguien entendería mi lucha, que alguien me levantaría en mis caídas. No era maldad, era cansancio, era esa necesidad de sentirme sostenido. Pero esa ilusión me mantenía débil, porque en el fondo seguía creyendo que mi avance dependía de otros. Hasta que un día, en medio de un golpe brutal, lo vi con claridad. Estaba solo. Nadie más podía decidir por mí. Nadie más iba a dar el siguiente paso. O lo hacía yo o me quedaba hundido. Ese fue mi verdadero despertar. No llegó con frases bonitas, llegó con dolor, con silencio y con una determinación que no conocía. Empecé a cumplir mis compromisos aunque nadie me mirara, a sostenerme por dentro aunque por fuera todo se desmoronara. Porque entendí que el carácter real no se forma con compañía, se templa en la soledad. Y esa soledad que al inicio me daba miedo, se convirtió en maestra. Me obligó a mirarme de frente, a preguntarme qué quería de verdad, qué estaba dispuesto a perder, que ya no podía seguir postergando. Aprendí a confiar en mi criterio, en mi intuición, en mi capacidad de reconstruirme sin testigos. Porque cuando no tienes quien te sostenga, aprendes a caminar firme, no porque seas invencible, sino porque no hay otra opción. Y esa urgencia despierta una fuerza que ni siquiera sabías que tenías. Desde entonces dejé de esperar. Dejé de buscar validación, dejé de querer ser rescatado, me hice responsable y en ese acto encontré una libertad que jamás había sentido. Porque cuando lo que construyes ya no depende de nadie más, lo que logras es tuyo, lo que avanzas es auténtico. Descubrí que no hay nada más poderoso que un hombre que no necesita compañía para moverse, ni testigos para comprometerse, ni consuelo para mantenerse firme. Solo necesita una visión clara y la voluntad de seguir, aunque sea solo, sobre todo si es solo, porque ahí es donde nace el verdadero poder. El segundo principio que tuve que grabar en mi mente fue dejar de pedir a gritos apoyo emocional, porque mientras más dependa tu avance de los ánimos ajenos, más débil será tu camino. Es humano querer que te escuchen, que te animen, que te entiendan, pero cuando esa necesidad se vuelve condición, entregas tu poder. Nadie está obligado a motivarte. Nadie vive para sostenerse. Cada persona carga sus propias luchas, sus límites, su propio caos. Y si cada vez que tropiezas esperas que alguien te levante, vas a quedarte tirado mientras las oportunidades pasan de largo. Yo lo viví. Contaba mis sueños esperando entusiasmo. Compartía mis fracasos esperando consuelo. Mostraba mis heridas esperando comprensión. Y cuando no llegaba lo que yo quería, me frustraba. Me sentía abandonado. Pero no era abandono. Era realidad. La vida no gira en torno a mis emociones. Nadie tiene la obligación de estar ahí en cada caída. Entenderlo no me hizo insensible, me hizo más fuerte. El día que solté la expectativa de ser comprendido, sentí ligereza. Mis pasos dejaron de depender de reacciones externas. Aprendí a levantarme por convicción y no por aplausos. Descubrí que el respaldo más grande nace adentro,
del respeto que te das cuando cumples, de la fuerza que acumulas al avanzar en silencio, del compromiso que sostienes aunque nadie lo vea. Porque cuando logras seguir firme en tus días más grises, cuando trabajas sin testigos, cuando construyes sin que nadie lo aplauda, tu mirada hacia ti mismo cambia. Te respetas más y ese respeto no lo puede dar nadie. Se forja en la soledad, en el cansancio, en la constancia invisible. Dejar de mendigar apoyo no significa cerrarse al amor ni a las conexiones profundas. Significa que ya no partes de la carencia, que ya no caminas esperando ser rescatado. Caminas porque sabes quién eres, porque ya no buscas que alguien te complete, estás en el proceso de completarte tú. Y esa diferencia lo cambia todo. Un hombre que se hace cargo de sus emociones deja de exigir y empieza a ofrecer. Ya no necesita, elige, ya no pide, crea, ya no suplica, se sostiene. Y cuando llegas a ese punto, tu energía cambia. Los demás te ven distinto porque ya no dependes de la validación para avanzar. Puedes estar rodeado de personas o absolutamente solo, y aún así tu rumbo sigue claro. Ya no te guía el miedo al abandono, te guía tu propósito. Ya no actúas para ser visto, actúas porque sabes hacia dónde vas. Y si alguien decide acompañarte, bien. Y si no, igual avanzas con la cabeza en alto, con los pies firmes, con la voluntad intacta. Esa es la diferencia entre el que intenta y el que logra. El que logra no espera palmadas en la espalda, no busca aprobación, simplemente respira hondo, aprieta los dientes y sigue, porque sabe que lo que construye no necesita espectadores, solo necesita disciplina, enfoque y la decisión de avanzar incluso en soledad. Especialmente en soledad, porque ahí, cuando nadie te observa, es donde empieza a nacer la versión de ti capaz de cambiarlo todo. El tercer principio que tuve que asumir a fuego fue dejar de quejarme. Quejarse parece inofensivo, incluso normal, pero en realidad es uno de los hábitos más destructivos que existen. Cada vez que te quejas le estás diciendo a tu mente que no tienes poder, que lo externo manda más que tu voluntad, que tus problemas pesan más que tus decisiones. Y cuando repites ese discurso una y otra vez, se instala, se convierte en una voz interna que mina tu espíritu y apaga tus ganas de avanzar. La queja es el lenguaje de quienes ya renunciaron a construir. Yo pasé años en esa trampa. Me quejaba de las injusticias, de la falta de oportunidades, de lo que otros hacían o dejaban de hacer, incluso de mí mismo. Sentía que era justo, que tenía derecho, y quizás en parte lo tenía, pero nunca una queja me resolvió algo. Nunca me dio más fuerza, nunca me acercó a mis metas, al contrario me hundía, me hacía sentir víctima, me dejaba esperando soluciones que nunca llegaban, y lo peor es que poco a poco me empujaba al cinismo, a pensar que nada cambiaba, que nada valía la pena, que era mejor rendirse. Y ahí uno empieza a morir en vida, hasta que un día frente al espejo me hice la pregunta más dura de todas. ¿Cuánto de lo que me duele lo sostengo yo mismo por no hacer lo que sé que debo hacer? ¿Cuánto he alimentado con mi pasividad, con mis excusas, con mis quejas? La respuesta fue dolorosa, pero me liberó. Porque ese día dejé de disfrazarme de víctima y recuperé el control. Decidí convertirme en alguien que actúa, no en alguien que se lamenta, en alguien que mira lo que está mal y lo enfrenta, no con quejas, sino con trabajo, no con palabras, sino con resultados. Y empecé a cambiar el por qué a mí por una sola pregunta. ¿Qué puedo hacer yo con esto? No lo que deberían hacer los demás, no lo que debería cambiar el mundo, sino yo. Y repetir esa pregunta todos los días me transformó. Lo que antes veía como muros empezó a convertirse en caminos. Donde antes había rabia, empecé a encontrar impulso. Donde antes pensaba en rendirme, empecé a tomar decisiones. Pasé de ser un espectador a ser protagonista. Y en esa acción silenciosa empecé a recuperar respeto por mí mismo. Porque cuando uno se queja, pierde dignidad. Pero cuando actúa, aunque sea con miedo o con dudas, se eleva. La vida sigue siendo dura, las injusticias siguen existiendo, pero tú ya no eres el mismo. Ya no estás de rodillas ante el problema, ahora estás de pie, en movimiento. Y eso lo cambia todo, porque el mundo no le da nada a quien se queja, pero siempre abre puertas a quien insiste, a quien se levanta, a quien toma lo poco que tiene y lo transforma en avance. Hoy, si algo me duele, no me quejo, me muevo.
Si algo me falta, no me lamento, lo construyo. Si algo me indigna, no grito, actúo. Y si estoy solo, sin aplausos, sin compañía, sigo igual. Porque entendí que el que se acostumbra a quejarse necesita cómplices que justifiquen su parálisis. Pero el que lucha en silencio no busca excusas, solo busca dirección y tiene la determinación de no volver a decir no puedo, porque sí puedes. Solo necesitas empezar, callar la queja, apretar los dientes y avanzar, aunque sea solo, especialmente si es solo. El cuarto principio que transformó mi vida fue aprender a construir mi propia disciplina cuando no había nadie empujando. Porque seamos honestos,